Fabián, una vez más, Dios te pague, gracias por apoyarnos, bienvenido, pues, y el micrófono es tuyo. Por favor, adelante, Fabián, si habilitas. Muchísimas gracias, Pato. Espero que el micrófono esté bien configurado. No sé Bien, estaría muy bien. si me están oyendo bien. Correcto. Más bien, muchas gracias a la confianza, la invitación a la Iglesia Verbo el Condado, una iglesia que siempre he considerado mi familia. Realmente me siento como en casa cuando comparto con ustedes. Veo muchas caras conocidas. Veo muchos nombres también desconocidos, que eso es bueno porque ah, se ve que el Señor está añadiendo personas a la iglesia y que se está haciendo una labor evangelística. Muy bien, pues ya con la tremenda presentación que me dio mi estimado hermano, ya no es necesario hablar una sola palabra más de mi persona, sino entrar directamente al tema. Yo había puesto un tema que me ha inquietado desde hace varios meses en cuanto a discernir la palabra de Dios. ¿Por qué me ha inquietado? Porque hoy, con la ventaja que tenemos de virtualmente poder entrar a casi todas las congregaciones, verbo y no verbo, a ver cómo está funcionando, a alimentarse de la palabra y demás, me ha preocupado bastante una mezcla que estamos haciendo nosotros en la palabra de Dios, que obviamente como la palabra es verdad, pero igual nos podemos confundir basados en la verdad cuando nos alejamos del contexto. Más adelante voy a explicar cuál es mi preocupación, pero antes de la preocupación, yo quiero expresar qué es discernir. Yo puse el título Discernir la palabra de Dios. Discernir la palabra de Dios es un tema, es una situación y es un deber de cada cristiano, porque se trata de todo eso. Se trata del cristianismo, se trata de entender, discernir la palabra de Dios, porque desde ahí fue el comienzo. Y voy a empezar con una escritura de Juan 1. Cuando usted quiera saber si una Biblia es auténtica, no adulterada, si es una palabra de Dios de la que nosotros usamos, de la que cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará, tenemos que empezar por el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Esa es la clave del cristianismo, esa es la clave de nuestras convicciones, de todo aquel que cree. Y voy a dar lectura, repito, en Juan 1:1, donde dice en el principio, ya existía la palabra. Es la traducción Reina Valera contemporánea, porque en la Reina Valera del 60 dice, en el principio ya existía el verbo. El verbo es la palabra. Por lo tanto, dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Se dan cuenta? Juan 1:1 nos da la clave hasta el versículo 5. Nos da la clave de que desde el principio era la palabra. ¿Y qué es la palabra? El verbo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo, la palabra, el verbo hecho carne, cuando viene, está con nosotros en esta tierra, muere por nuestros pecados y al tercer día resucita y nos da la vida eterna. Ese es el plan maestro de Dios, cumpliendo lo que dice en Juan 3:16. Por tanto, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es Jesús? La palabra, el verbo, desde el principio. Entonces, la palabra de Dios,
la cual nosotros conocemos materialmente, que es la Biblia. Por lo tanto, desde la primera palabra, yo diría desde la pasta, desde la pasta de ese libro hasta el Apocalipsis, ¿no? Habla, es más, tiene que ser interpretada ante la luz de Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra. No podemos sacar porciones de la Biblia, no podemos sacar porciones de la palabra sin tener el contexto de Jesucristo. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos y ahí es donde viene mi preocupación de ver que mezclamos muchas cosas y nos salimos del contexto que realmente es el propósito de la palabra. Porque ¿qué es la palabra? La palabra es lo que a nosotros nos va a dar la guía para nosotros poder llegar al Padre. ¿Por qué digo eso? Que es muy sencillo. En el Evangelio Jesús dice, yo soy, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Entonces, si desde el principio existió la palabra, si la palabra estuvo con nosotros, ¿no? Si la palabra, el verbo, si Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, también por medio de él es quien vamos a llegar a Jesucristo. No hay ningún intermediario para llegar. Por lo tanto, si no discernimos bien la palabra de Dios, nosotros vamos a tener serios problemas en nuestra vida cristiana. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos debe confrontar, mis queridos hermanos que me están escuchando, los que están escuchando la grabación y los que están escuchando en vivo? Hermanos, ¿qué nos debe preocupar a nosotros? Nos debe preocupar algo que como todo organismo vivo y como todo ser espiritual, Dios designó un proceso. Ese proceso es nacer, crecer, reproducir y tener un destino en el cual Dios es el que se encarga de nuestro destino. En nuestro caso, el destino es sublime, el destino es sorprendente cuando estemos viendo a nuestro Señor Jesucristo, viendo a nuestro Dios allá en el cielo. Entonces, es un proceso del cual nosotros no nos podemos salir de ese proceso. Nosotros como cristianos empezamos naciendo de nuevo. Sacados del lodo cenagoso y demás, algún día nosotros nacimos de nuevo. El Espíritu nos convocó, usando a alguien que predicó, usando un papel que encontró en la calle, usando a un mendigo, usando a un predicador, usando a cualquier persona, pero es el Espíritu quien convoca. Obviamente, a los que más utiliza es a los que tienen el don de evangelismo, por supuesto, pero Dios puede usar a cualquier persona y cualquier circunstancia, sobre todo, porque tanto es el amor de Dios que quiere que todos estemos siendo salvos y estemos con Él. Ahora, dentro del proceso, tiene que haber un crecimiento. Entonces, no puede ser posible que nosotros estemos, hablando de la iglesia, estemos por muchos años en la misma condición, en el mismo asiento, con los mismos problemas, por 15 años, por 20 años, sino que tenemos que ir. La línea del cristiano tiene que ser una línea ascendente, constante, que tiene que ir cambiando. Y eso nos dice la palabra y nos confronta. Vamos viendo la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5, quien quiera que haya escrito el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, queridos hermanos, eso es una confrontación que nos hacen a nosotros como iglesia. Y dice así, Hebreos 5, desde el versículo 12 hasta el 14. Hebreos 12, del 15 al 14. Perdón, del 12 al 14. Dice, aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros. Ahí hago un alto y digo, hermanas, hermanos, ahora puedo ver una mano ahí. ¿Quién está más de 5 años asistiendo a una congregación? ¿Solo yo?
Vaya. A ver, más de 5 años, ¿ok? Más de 10 años, 15 años, ya, ok. Todos estamos más de 5 años. Muchas gracias por las manos. Pensé que solo yo era el que estaba asistiendo a la iglesia. Pero todos tenemos 5 o 10 años para arriba. Entonces dice, ya deberíamos ser maestros. Ahora, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentaban con leche, los alimentan de leche, son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Hermanos, aquí está la base de discernir la palabra de Dios. Cuando ya estudiamos la palabra de Dios y cuando ya discernimos, en primer lugar, ¿qué es discernir? Discernir es saber diferenciar. Eso dice el diccionario. Discernir es saber diferenciar. ¿Qué? En este caso, ¿qué tenemos que diferenciar? Lo malo de lo bueno. Para que no nos hallemos en un momento en llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Para eso necesitamos discernimiento. Necesitamos discernimiento para leer la palabra. Necesitamos discernimiento para escuchar a nuestros hermanos predicadores. Y no es que quiera yo minimizar a los predicadores, porque yo soy uno de ellos, pero sí es responsabilidad de cada uno de que cuando estamos compartiendo y ustedes están escuchando, toditos tenemos la obligación y la responsabilidad de discernir lo que nos están predicando y comparar con el referente único que es la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y la Biblia del Génesis al Apocalipsis es Jesucristo. Entonces hay que interpretar la Biblia a la luz de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia fue escrita por el Señor Jesucristo, la Biblia fue escrita para el Señor Jesucristo, y la Biblia y la palabra de Dios es Jesucristo. Entonces, alguien me dijo, pero Fabián, en este caso, entonces, cada domingo nosotros escuchamos a un predicador. Y cada domingo, cada uno dice lo que tiene la libertad de decir ahí. Entonces, ¿a quién creemos? Me dijeron una vez. Entonces, yo le dije, por supuesto que tienen que creerme a mí, pues eso es lo que dije. Bueno, no dije eso. No dije eso. Dije, no, ¿sabes qué? No es cuestión de a quién crees, porque cada uno va a predicar. Ninguno está predicando con, ¿cómo se dice? Cuando quiere hacerlo lo malo, no está predispuesto a hacer maldad, pues predicando, no, sino siempre está con la motivación de enseñar a las personas, sobre todo, porque el que está en la tarima, en un micrófono o en una pantalla, ¿no? Es alguien que ha sido escogido porque es apto para enseñar. Y no es que simplemente se puede equivocar, sino todos nos equivocamos, sino que básicamente cada uno de nosotros tenemos nuestras convicciones y nuestra perspectiva de cómo sabemos diferenciar y discernir la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el referente para saber si lo que me están diciendo no está desviado a izquierda o derecha, o no es simplemente de las emociones del predicador, o no son de mis emociones que cuando estoy leyendo la palabra de Dios, yo mismo en mi mente tuerzo la verdad para justificarme de algún pecado o para justificar alguna decisión que he tomado? Yo creo que tenemos que leer la Biblia con la luz encendida. La luz encendida es cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo. Eso quiere decir una buena relación con el Señor. Cuando tenemos una buena relación con el Señor, tú puedes discernir la palabra de Dios mejor. Ya no vas a necesitar la leche espiritual, sino el alimento sólido. Ya no vas a tomar leche de bebé, sino vas a comer una picaña, un bife de chorizo espiritual, que esa es mi comida favorita de paso, ¿no? Ahora, ah, ¿por qué digo que es nuestro deber discernir? Porque me asusta, hermanos. En muchas congregaciones, por no decir en todas,
que nos hemos convertido en ciertos momentos, no todo el tiempo, pero en ciertos momentos nos hemos convertido en motivación personal y predicar normas de comportamiento. Y les quiero decir que el cristianismo no son normas de comportamiento. También he escuchado predicar fuertemente acerca de las disciplinas espirituales para llegar a Dios. También me preocupa, porque no es así como funciona. De acuerdo a lo que yo he aprendido en mis años, no creo que las disciplinas espirituales, las normas de comportamiento y la motivación personal me den el crecimiento que yo necesito en el proceso de transformación que el Señor me ha puesto desde que nací de nuevo. Porque empieza primero por algo. Y en esto yo voy a apelar a todas las madres que me están escuchando. Todas las madres que me están escuchando cuando tuvieron su hijo recién nacido, su hijo, su hija en sus brazos. ¿Qué es lo primero que tuvo que pasar? ¿Qué es lo primero que sucede? Usted apenas agarró a su bebé en sus brazos, le quiso enseñar a leer y escribir. Yo creo que no, ¿no? Apenas tuvo a su bebé en brazos, le quiso enseñar a respetar a los mayores. No. ¿Qué es lo primero? Lo primero es abrazarle, darle cariño. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros cuando recién llegamos a sus pies, ¿sí o no? Sentimos el amor de Jesús. Digan así, si cuando hagan así, si cuando ustedes llegaron a Cristo se sintieron amados por Él. Entonces, ya cuando su hijo, queridas madres y padres de familia, cuando tienen a su hijo en su regazo y todo, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué viene de vuelta? De vuelta viene que su hijo recién nacido, su hijita recién nacida, cuando va creciendo, busca siempre a su papi y a su mami. Y después en el crecimiento vienen las enseñanzas y viene todo eso. Entonces, cuando usted está creciendo, ¿por qué saluda a los mayores? ¿Por qué saludamos a los mayores? Porque si no saluda a los mayores, mi papá viene y me da con la correa. No, usted saluda a los mayores porque le vio hacer eso a su papá. Como usted ama a su papá y como su papá es su campeón, su mamá es su campeona, entonces usted hace lo mismo, no porque viene con la correa. Me explico, hermanos, de que cuando llegamos a los pies de Cristo, primero nos sentimos amados, aceptados. El Señor nos abrió las puertas. Y después de eso, nosotros amamos al Señor. Amamos tanto al Señor que tenemos una linda relación. Entonces, cualquier cosa que el Señor me pida que haga, yo lo voy a hacer, no por fuerza, lo voy a hacer por amor. Entonces, la disciplina espiritual viene después. Porque amo al Señor Jesús, yo quiero estar metido todo el día en la palabra. Porque tanta buena relación tengo con mi Dios que yo oro todos los días. Tanta buena relación tengo con mi Señor Jesús, porque todo se trata de Jesús, el único intermediario para llegar al Padre. Entonces, tanto amo a Jesús que por eso yo ayuno. No es porque disciplinas que yo me impongo o porque peor todavía que la iglesia me imponga. ¿La iglesia qué es? ¿La iglesia qué es? ¿El domingo qué es? El domingo es algo sublime, sí, lo sé. Es algo que hacemos por costumbre. Y si alguien me dice, no, es que llegar a la iglesia, eso es indefectiblemente, sí, es indefectiblemente tenemos que ir, pero no es por obligación. Si yo falto un domingo no me va a pasar nada. No estoy tratando de minimizar el asunto del domingo, pero si leemos Lucas 4, ustedes anoten, lean en su casa. En Lucas 4, cuando el Señor va a la sinagoga, dice que él iba, dice, y se fue, dice, a Capernaum y ahí estuvo en la sinagoga y era sábado y se fue a la sinagoga tal cual como era su costumbre. Entonces él iba por costumbre. Por supuesto, buenísima costumbre. ¿Saben por qué tenemos que reunirnos los domingos? Es para celebrar el triunfo de Cristo. El Señor creó todas las cosas en 6 días. Un día descansó.
Ese día nosotros debemos descansar de nuestros trabajos, debemos juntarnos como familia, debemos adorar a Dios, celebrar la celebración, la celebración y adoración a Cristo, el refrigerio igual, ¿no? Sobre todo cuando hacen morocho con empanadas. Todo eso es una adoración. ¿Por qué? Porque esa es nuestra buena costumbre, porque es igual que en la familia. ¿Por qué almorzamos todos juntos? ¿Por qué el domingo le hacemos un día especial de almuerzo con la familia? ¿Por qué el día de la madre buscamos a mamita para almorzar todos juntos y demás? ¿Por qué? Porque son buenas costumbres, es nuestra cultura, ¿ya? Lo mismo, pero en tu teología. Tú el domingo no creces con el alimento consistente. Una celebración y una adoración y la predicación y lo que se enseña el domingo es como un entremés, es como una confirmación de lo que tú estás aprendiendo todos los días porque amas a Dios y estás pegado a la palabra todos los días y estás aprendiendo, estás discerniendo esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿no? Y entonces ahí tú el domingo vas y cuando oyes tú facilito vas a ver cuando un predicador se va a izquierda, a derecha, y no importa, perdónale, él está haciendo a su manera, él está haciendo ahí, él no está enseñando, no le puedes culpar a un predicador de domingo y decir me está llevando a izquierda y a derecha, no, porque no es ahí donde tú tienes que aprender. Tú tienes que aprender en la relación con el Señor. Recuerda al bebé en brazos, así empezaste tú. Y de ahí el Señor te va enseñando. El Señor es Dios. La iglesia no es Dios. El predicador no es Dios. Dios, el que fue, el que es y el que será. La iglesia es un instrumento. La iglesia eres tú. La iglesia no son las cuatro paredes del local. Si no, ya nos hubiéramos acabado en esta pandemia, porque si la iglesia fuera las cuatro paredes, estamos fritos. Por eso es que algunos predicadores, hasta yo decía hace años, con falta de entendimiento y discernimiento de la palabra de Dios, cuando el domingo entraba la gente, decíamos, bienvenidos a la casa del Señor, perdónenme, porque no es un templo, porque eso era en el Antiguo Testamento. El templo somos nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Amén. Haga así si es que están de acuerdo conmigo, si no. Entonces, vean hermanos, ahí es cuando viene mi preocupación. Después de lo que hemos leído, después de lo que hemos hablado acá, viene mi preocupación. Y entonces, así tales cosas como bienvenidos a la casa del Señor, empezamos a decir que los alabantes son los levitas, empezamos a decir, bueno, he escuchado yo alguna vez también respecto al arca de la presencia de Dios, al arca del pacto, la casa de Obed-Edom, que aquí va a ser la casa de Obed-Edom y cosas así, donde yo ya, bajo la luz de la palabra de Dios, yo ya empiezo a tener problemas. Porque yo leí una cosa sublime, que rompió en mi vida así sobrenaturalmente. Y dice aquí, dice, en Juan capítulo 2, versículo 19 en adelante, el Señor estaba hablando respecto de los últimos tiempos y del templo. Y dice, respondió Jesús y les dijo, ¿no? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, desde que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, murió, derramó su sangre en el monte Calvario. Ese es el templo. Derramó su sangre en el monte Calvario y resucita.
Y en Mateo 27:51 dice algo súper poderoso. En Mateo 27:51 dice, cuando el Señor Jesús dijo, ¿no? Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sintió el abandono que debimos haber sentido nosotros. Él se llevó todos nuestros dolores, se llevó nuestros pecados, todo, y dando un grito, él expiró. Y Mateo 27:51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Desde ese instante, las cosas en la humanidad cambiaron para siempre. Un cristiano jamás se puede olvidar. Es lo primero discernir, porque es cuestión de vida o muerte. Porque ¿quiénes somos los que tenemos la salvación? Los que creemos en lo que las palabras que decimos cuando recibimos al Señor Jesucristo, ¿no? Decirle, Señor, yo creo en ti, en que tú veniste en carne, moriste por mis pecados, y desde ahí yo recibí el sello del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué millones? Escúcheme bien, yo leí una estadística, vi en YouTube también otro documental. Millones de cristianos evangélicos están migrando hacia el judaísmo. Se ve ahí aprendiendo a comer la Pascua de los judíos. El cordero poniendo ciertas hierbas y todo y haciendo como una ceremonia en el día de la, como dice en el Antiguo Testamento. Con el discernimiento de la palabra de Dios, y no sé, puede hacer que esté equivocado mucho. Que cuando Juan le ve a Jesucristo en la orilla del río Jordán, he aquí el Cordero de Dios. Y si Él murió en la cruz por mis pecados, se fue sacrificio, y el templo se encuentra en el lugar santísimo, 24/7, y los 365 días del año, pues ¿por qué tengo que comer la Pascua? ¿Por qué tengo que tratar al templo, a la iglesia, al local como un templo? ¿Por qué tengo que esperar el día de Obed-Edom que venga la presencia de Dios a mi casa? No, Señor. Yo tengo todo el tiempo, tengo la gracia de estar en la presencia de Dios. Derecho que no me he ganado, sino que ha sido por gracia, porque Jesús murió en la cruz por 3, consideró, ¿no? Primero, justicia, paz y gozo, ese es el reino de los cielos. Pero Él murió en la cruz por perdón, por misericordia y por amor. Sobre todo por amor. Dios mismo es amor. Básicamente, cosas. Inclusive, hermanos, en 1 Corintios 11, cuando Pablo da las instrucciones para la cena del Señor, lo primero que él dice, hay que discernir bien el cuerpo de Cristo cuando nosotros celebramos la cena del Señor. Porque no podemos comer por comer. No podemos beber por beber. Tenemos que discernir el cuerpo, o sea, el Cordero de Dios. Y cuando dijo el Señor, haced esto en memoria, entonces el memorial que Él nos dejó, la salvación en esas, cuando estoy yo con un vocabulario en donde minimiza el sacrificio de Jesús en la cruz, yo creo que tenemos problemas
con el Señor. Yo me siento con problemas de Jesús. Cuando no uso lo que Él me está dando por gracia y misericordia, es como decir, no, yo no quiero eso. Yo quiero seguir en el sacrificio. Yo quiero vivir por la ley. Si quieres vivir por la ley, el Señor te va a decir, toma la ley. La paga del pecado es muerte. Punto. Se acabó el lío. ¿Quieres vivir así? Vive así. ¿No? Sin embargo, alguna vez en el salón de Verbo el Condado, yo recuerdo la última vez que compartí, puse el ejemplo de la prostituta Rahab. Porque, ¿qué puse? Porque dije, si nosotros nos ponemos religiosos y no discernimos la palabra de Dios, si nosotros estuviéramos en el tiempo de Rahab, Rahab es la prostituta que escondió a los dos espías israelitas en Jericó, ¿ya? Entonces, si nosotros no discernimos bien la palabra y hubiéramos estado allá y nos hubiéramos ceñido solamente a la ley, ¿qué hubiéramos dicho? Prostituta mentirosa. A Rahab, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Mintió o no mintió? Sí. ¿Y a quién mintió? A la autoridad que Dios puso en esta ciudad. A ella mintió. Pero sin embargo, mintió. ¿Por qué? Porque ella sabía que el propósito de Dios está más arriba que la ley. Que el propósito de Dios era más sublime que cualquier situación de religiosidad o cualquier situación, ¿no? De la ley. Porque el Señor es más que la ley. Y la ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. Nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia, que no es que hagamos todo lo que nos dé la gana y vamos a decir, entonces qué facilito ahora. Simplemente nacimos de nuevo y nos vamos a la playa, gocemos, tomemos y fumemos hasta que nos muramos. Es dicho de los de las galladas ahí, ¿no? Pero ¿saben qué? Cuando Jesús vino y desde el Nuevo Testamento nos pone más difícil la cosa, pues. Pero nos pone para que hagamos las cosas por amor, no por ley, por gracia, por misericordia, para que seamos nosotros como Él. Difícil, pues, mucho más difícil. ¿Por qué les digo? Porque en el Antiguo Testamento, ¿qué decía? Ojo por ojo, diente por diente. Si alguien le roba la vaca, yo tengo que pagar 5 vacas y se acabó el lío. Algo así dice en el Levítico, ¿no? Lo mismo, si se encuentra a una mujer adulterando, se le saca de la ciudad y se le cae a pedradas. Dice o no dice eso el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dijo Jesús al respecto? Dijo, bueno, pues a ver, de acuerdo. Él no vino a anular la ley, él vino a apoyar la ley, pero viene con algo más difícil. Y dice, ajá, con que te trincaron con uno coja una piedra y el que esté libre de pecado lance la primera. Difícil, ¿o no? O te dice, si alguien te agrede y te da una cachetada, te da un puñete, ofrécele la otra mejilla. Difícil, pues, ¿o no? Antes era ojo por ojo, diente por diente, pero ahora, cuando Él muere en la cruz, por perdón, por misericordia, por amor, es más difícil, ¿saben por qué? Porque ahí se necesita, es más difícil, pero es más sublime, pero cuando disciernes la palabra de Dios, es más fácil. Tu vida ya no es la misma, tienes que cambiar, ser valiente para ver lo que dice la Escritura, lo que te dice el discernimiento a la palabra de Dios. Y que cuando alguien te dice bienvenido a la casa del Señor, le digas, hermano, lea bien el Evangelio. Porque nosotros todo lo que escuchamos está bien y eso es lo que a mí me preocupa. Que veo un pueblo de Dios que a todas las cosas que dicen los predicadores, inclusive yo que decía antes y digo hasta ahora puedo decir equivocaciones, todo el pueblo dice amén, está bien, qué lindo. Y cuando salen motivados, porque eso es lo que a veces hemos hecho, dar motivación personal, salen motivados, qué linda predica, qué bueno, ay, me animó, ya me cargué las pilas de esta semana. Estamos fritos con eso, hermano, porque el
discernimiento es diario, y no solo leyendo la palabra, sino viviéndola, porque el Señor me va a llevar, por su amor y misericordia, me va a llevar a cumplir, a vivir eso para cumplir. Es muy diferente cuando uno ya se tiene el discernimiento, uno ya no se está con la leche espiritual. No, yo ya quiero algo un poquito más fuerte, algo como decir, bueno, pues estamos aquí en esta pandemia, estamos viviendo cosas fuertes y demás, pero ok, pues, entonces, yo escuché la charla de un hermano de otro país, no es verbo nada por si acaso, donde decía, yo disuelvo en el nombre de Cristo Jesús al coronavirus. Y también dijo, vamos a vencer al coronavirus y todo el que esté enfermo venga acá y vamos a orar y todos se van a sanar. Entonces ahí hubo, el que estuvo filmando dijo, pero ¿para qué tienen que venir acá, pues? La gente que está enferma de coronavirus. A los hospitales ahí están llenitos de enfermos de coronavirus. ¿No será que ahí hay que orar y ahí? Entonces, si creemos que podemos hacer eso, pues ya, pues. Pero debo tener un poco de discernimiento, pues. De acuerdo al discernimiento, si tú lees la palabra, dice que va a haber tiempos en que va a haber pestes. Y yo no veo en ninguna parte del que el ser humano haya podido meterse en medio de una peste para frenarla. Ha tenido que ser el Señor, Dios Todopoderoso, usando su poder, magnificencia a modo global. Y ahí ha terminado. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace vivir y permite que vivamos tiempos y tiempos. Tiempos de guerra y quiere ver dónde está parada la iglesia. Tiempos de pandemia, ¿dónde está parada la iglesia? Estamos viviendo tiempos de paz. ¿Dónde está la iglesia? Estamos tiempos de riqueza, de abundancia. ¿Dónde está parada la iglesia? Tiempos de escasez. ¿Dónde está parada la iglesia? Sobre todo, ¿dónde estamos parados cada uno? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viendo? ¿No? ¿Qué es de nuestros locales? Nuestros locales están siendo centros de, al medio de una pandemia, está siendo un centro de acopio para alimentos, cosas así. Está siendo tal vez para refugiados, para el COVID, o simplemente estamos esperando que termine la pandemia para seguir en lo que nosotros siempre hemos sabido hacer, que es bueno, celebrar el triunfo de Cristo los domingos. Pero y de lunes a sábado, ok, es una confrontación que el Señor nos da. Ahora, no quiero extenderme más, pero el discernimiento le sirve para discernir lo malo, lo bueno y saber qué decisiones tomamos. La decisión es de cada uno de nosotros. Cada uno estamos en el estado en que nosotros hemos querido estar. Nadie está en un estado que porque otra persona le ha puesto en el mejor estado delante de Dios. Tomemos muy buenas decisiones. Y cuando tomemos buenas decisiones, será porque hemos discernido bien la palabra de Dios y estamos usando bien la gracia de Dios que Él nos ha dado en este tiempo 2021. Somos templo del Espíritu Santo y que los 365 días del año y 21/7 podemos estar delante de la presencia de Dios teniendo una linda relación y leyendo la palabra, orando y ayunando, no por disciplina espiritual, una buena relación con el Padre. Cuando alguien en casa agarra una escoba y limpia y se pone a barrer o ayuda a lavar los trastes del almuerzo, de la merienda y todo, algunos lo harán por obligación, pero la mayoría lo hacen
por amor, porque eso es lo bueno delante de Dios. Entonces pongámonos a pensar, hermanos, y tengamos el discernimiento. Cada predicador que pase por la iglesia compartiendo tenga que ser analizado, ni vestido, ni de derecha a izquierda, ni de arriba para abajo. Lo que estoy diciendo es que dejemos, porque es una celebración y se celebra a ese modo, es una adoración. Porque el aprendizaje de la palabra, tampoco estoy diciendo que los cursos del CEP, eso es una ayuda, eso es una ayuda, eso es una guía. Es lo mismo que la escuela y el colegio. Tú no aprendes de la vida en la escuela y el colegio. Es de la vida viviendo la vida. De la misma manera, la vida cristiana se aprende a vivir cristianamente, pero ¿cómo? La diferencia con los los no creyentes es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Tres personas con sus características, pero son un solo Dios. Que tampoco, por favor, que estoy desvirtuando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sirve, por supuesto que sirve, eso es, aplicamos y nos va bien en la vida. El Nuevo Testamento sirve para entender a Jesucristo y sirve, sobre todo, por su nombre, y sirve para salvación. Cuando nosotros decimos hay que evangelizar, ¿qué es lo que presentamos? El Evangelio, pues. Pero algunos dicen, yo he estado evangelizando todo el tiempo y no me ha ido bien. ¿Sabe por qué no te va bien? Porque evangelizas con el Antiguo Testamento o evangelizas con las cartas paulinas. Pero evangeliza con el Evangelio, que es las buenas nuevas, donde te da las buenas nuevas de salvación y te da la mala noticia del pecado. Evangelizas con la realidad, no evangelizas. La única oferta que tienes es conocer a Cristo Jesús, alguien que nunca te va a fallar. Conocer a alguien que tiene el poder para dártelo a ti también, poder y autoridad, hasta donde el Señor te lo da. Él es el que tiene que estar sentado en el trono. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Amén.